El susurro del bosque, la historia de Álvaro. Álvaro siempre había sido un hombre pragmático. Vivía en la ciudad y se dedicaba a la ingeniería civil, rodeado de números, planos y concreciones. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando, después de un angustioso incidente en su trabajo, decidió tomarse unas vacaciones lejos del bullicio urbano. Eligió una cabaña aislada en las montañas, cerca de un pequeño pueblo, con la esperanza de encontrar algo de paz. No sabía que, en su huida del estrés cotidiano, se adentraba en un lugar donde el miedo tomaba forma. La cabaña, de madera antigua y humeante chimenea, parecía perfecta para desconectar. El pueblo cercano era pequeño y con una comunidad reservada, a menudo demasiado amable para ser sincera. Nadie preguntaba mucho sobre su vida, pero Álvaro pronto comenzó a notar algo extraño. Siempre que se encontraba con un aldeano, sus miradas eran evitativas, como si temieran algo, como si intentaran esconder un secreto que ni él ni nadie podía desvelar. La primera noche, tras una caminata por el bosque cercano, Álvaro se recostó en el sofá de la cabaña, rodeado por la calma que le brindaba el sonido del viento moviendo las hojas y el crepitar del fuego. Pero mientras intentaba dormir, algo lo inquietaba. Un sonido. Un susurro bajo, apenas audible, pero lo suficiente para ponerle los pelos de punta. Intentó ignorarlo, pero el sonido parecía venir de todas partes, como si el bosque entero estuviera hablando. Esa misma noche, al salir al exterior para tomar aire fresco, Álvaro vio algo extraño. Unos ojos brillando en la oscuridad entre los árboles, observándolo fijamente. Respiró hondo, pensando que era el reflejo de algún animal nocturno, pero el miedo persistió. De vuelta en la cabaña, se atrancó las puertas y las ventanas, aunque sentía que no era suficiente. A la mañana siguiente, el pueblo parecía aún más sombrío. Decidió ir a la taberna local para preguntar sobre el bosque y el extraño comportamiento de los aldeanos. La conversación, sin embargo, no fue lo que esperaba. El bosque tiene una historia larga, dijo el tabernero con una mirada que evitaba la suya. Aquí, nunca es bueno ir más allá del sendero. No todos regresan de ese lugar. Álvaro, escéptico, insistió en saber más. El tabernero suspiró y le habló de una leyenda ancestral. Se decía que un espíritu maligno, conocido solo como el susurro, habitaba en el corazón del bosque. Se alimentaba de las almas de los que se adentraban demasiado lejos, susurrando promesas de riquezas, o, en algunos casos, de una paz eterna. Nadie había oído el susurro y regresado sano. Intrigado y cautivado por la historia, Álvaro decidió investigar. A la mañana siguiente, armado con una mochila y una linterna, se adentró en el bosque, guiado por el murmullo lejano de las ramas. La neblina era espesa, y el aire olía a tierra húmeda y musgo. Mientras caminaba, el susurro comenzó de nuevo, suave y cadencioso, como si lo llamaran por su nombre. Álvaro, ven. Pero, a medida que avanzaba, algo extraño ocurrió. El bosque parecía cerrar sus caminos, como si las sombras lo estuvieran guiando. Los árboles parecían más altos, las sombras más densas, y el murmullo más persistente. Era como si el bosque mismo estuviera vivo, consciente de su presencia. De repente, vio una figura al final del camino, una mujer vestida de blanco, con el rostro oculto por un velo. Ella lo miraba fijamente, inmóvil, esperando que se acercara. ¿Quién eres?, preguntó Álvaro, su voz temblorosa. La mujer no respondió, pero el susurro a su alrededor se hizo más fuerte. Ven, Álvaro, ven a descansar, ven a casa. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El aire se volvió más denso, la temperatura bajó. Algo no estaba bien, y lo sabía. Quiso dar un paso atrás, pero el suelo se desplomó bajo sus pies y cayó en un abismo de oscuridad. Perdió el conocimiento. Despertó en un lugar extraño, un claro en el bosque, donde los árboles formaban un círculo alrededor de él. En el centro, una figura en sombras se movía, su rostro oculto bajo una capa negra. Álvaro intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El susurro volvió, más fuerte que nunca. Almas perdidas, todos son míos. De repente, se dio cuenta de que no estaba solo. A su alrededor,
figuras sombrías comenzaban a materializarse. Eran los aldeanos, pero sus rostros no mostraban vida. Eran solo cáscaras vacías, atrapadas en el bosque por el susurro, seres que habían caído antes que él. Con un esfuerzo desesperado, Álvaro luchó contra la fuerza invisible que lo mantenía en su lugar. Recordó las historias que le habían contado, las advertencias sobre no escuchar al susurro. Y, con un último grito de angustia, logró liberarse, corriendo hacia el sendero. El bosque, como si lo hubiera dejado ir, se desvaneció detrás de él. Regresó a la cabaña, agotado, su mente alterada. Pero el susurro, ahora más cercano que nunca, no lo dejó en paz. Cada noche, cuando intentaba dormir, escuchaba ese eco. Álvaro, ven. Algunos dicen que Álvaro nunca pudo escapar del todo, que la sombra del susurro lo sigue, acechando en los rincones oscuros de su mente. Otros aseguran que, al igual que las almas atrapadas en el bosque, se unió a ellos, convertido en una sombra más, atrapado en un ciclo eterno. El bosque sigue esperando, siempre esperando a los próximos que se atrevan a escuchar su llamado. Álvaro se había quedado con la sensación de que algo dentro de él había cambiado. Aunque regresó al pueblo, su mirada ya no era la misma, ni su alma. Las pesadillas lo acechaban cada noche, y durante el día, el susurro seguía rondando sus pensamientos, inquebrantable y penetrante. No importaba cuán fuerte intentara ignorarlo, sabía que el bosque no lo había dejado ir completamente. Las cosas comenzaron a desmoronarse lentamente. Primero, los aldeanos comenzaron a evitarlo aún más. Nadie le hablaba con naturalidad, como si, al haber sido tocado por el susurro, él ya no fuera completamente uno de ellos. Algunos incluso lo miraban con temor, como si supieran que su destino estaba sellado, aunque nadie osaba hablar en voz alta de ello. Una tarde, mientras paseaba por el borde del bosque, Álvaro sintió una presencia a sus espaldas. Al girarse, no vio nada, pero el aire se sentía diferente, más denso, como si el mundo entero estuviera sosteniendo el aliento. Una fría brisa acarició su cuello, y entonces lo escuchó claramente, un susurro suave, pero lleno de promesas oscuras. Álvaro, ven, ya es tu turno. Se giró rápidamente, su corazón palpitando en su pecho, pero no había nada, solo el sonido de las hojas moviéndose al viento. Aterrorizado, empezó a caminar de regreso al pueblo, pero sentía como si el bosque estuviera susurrando su nombre, llamándolo a adentrarse una vez más. Esa misma noche, algo extraño sucedió. Durante su sueño, vio cómo las sombras se alzaban del suelo, como si la misma oscuridad tomara forma y se deslizara por las paredes de su cabaña. No podía moverse, su cuerpo estaba completamente paralizado. El rostro de la mujer del bosque apareció, su expresión ahora completamente visible, y aunque su rostro parecía humano, sus ojos eran pozos vacíos, insondables, como si no tuvieran fin. Álvaro, vienes a mí. Dijo la figura en un susurro tan bajo que le heló la sangre. Despertó abruptamente, jadeando, con el sudor frío empapando su frente. Miró a su alrededor, pero la cabaña parecía estar en calma. Sin embargo, el susurro seguía resonando en su cabeza, cada vez más fuerte. Se levantó y miró por la ventana. La luna llena iluminaba el bosque con su luz plateada, y, aunque la distancia era considerable, pudo ver una figura distante entre los árboles. La misma mujer, de pie, esperándolo. Sin pensarlo dos veces, Álvaro salió de la cabaña y se dirigió al bosque. Estaba totalmente fuera de sí, como si algo dentro de él lo empujara a seguir, sin importar las consecuencias. El frío de la noche no lo detuvo. No había marcha atrás. A medida que se internaba más en el bosque, el murmullo se intensificaba. Cada paso lo acercaba más a la figura, que lo esperaba con los brazos extendidos. Cuando finalmente llegó a su lado, la mujer levantó el rostro, y esta vez, los ojos vacíos lo miraron directamente. No dijo una palabra, pero el susurro se transformó en un grito sordo en su mente. Ahora eres uno de nosotros, Álvaro. Eres parte del bosque. El susurro te ha reclamado. Con un estremecimiento, Álvaro sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. Los árboles a su alrededor parecían moverse,
girar, como si el bosque mismo estuviera cobrando vida, envolviéndolo. Las sombras se alzaron, extendiéndose hacia él, y, de repente, comprendió que no había salida. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y Álvaro se encontró rodeado por las mismas entidades que había visto antes, los aldeanos atrapados, ahora parte del bosque. Todos tenían ojos vacíos, y mientras lo miraban, sus voces se unieron en un lamento que llenó su cabeza, haciendo que el dolor fuera insoportable. No hay escape, Álvaro, susurraron en coro, el susurro es eterno. La última imagen que Álvaro vio antes de perderse en la oscuridad fue la de su propio reflejo en los ojos vacíos de la mujer. Allí, en ese espejo de sombras, vio cómo su rostro se desfiguraba, cómo se convertía en uno de ellos, una sombra más entre las muchas que habitaban el bosque. Desde esa noche, el pueblo se sumió aún más en el silencio. Los pocos aldeanos que quedaban hablaban solo entre susurros, con el temor de que Álvaro, ahora parte del bosque, podría regresar en cualquier momento. Nadie se atrevió a acercarse al lugar donde había desaparecido, y, con el tiempo, la historia de su desaparición se convirtió en otro susurro, un rumor que circulaba en las noches oscuras, cuando el viento agitaba las ramas y la luna llena iluminaba el bosque, recordando a todos que el susurro nunca olvida. El tiempo siguió su curso en el pueblo, pero algo había cambiado. Cada noche, cuando el viento soplaba entre los árboles, los aldeanos sentían una presencia extraña, como si la oscuridad misma estuviera más cerca, observándolos. Nadie se atrevía a salir después del anochecer. Algunos decían que veían sombras moviéndose entre los árboles, figuras inquietantes que se desvanecían al momento de ser observadas. Con el paso de los años, la cabaña de Álvaro cayó en ruinas, y el bosque comenzó a reclamarse por completo. Sin embargo, las historias sobre él no desaparecieron. Los más viejos del lugar aún susurraban acerca de lo que había ocurrido, y de cómo los habitantes del pueblo sentían la presencia del hombre que una vez fue. Una tarde gris, un joven llamado Javier, que se había mudado al pueblo en busca de un trabajo en la cercana mina, decidió aventurarse en el bosque. Había escuchado los rumores, las leyendas sobre el susurro, y la historia de Álvaro. Curioso, y algo escéptico, pensó que era solo superstición, que todo eso era solo cuentos de ancianos para asustar a los más jóvenes. Así que, armado con una linterna y un poco de valentía, se adentró en el bosque. Al principio, todo parecía normal. El sonido de sus pasos crujía sobre las hojas secas, y el aire frío de la tarde lo envolvía. Pero pronto comenzó a notar algo extraño. Los árboles, altos y antiguos, parecían cerrarse a su alrededor, creando una sensación de claustrofobia. El cielo se oscurecía rápidamente, como si el tiempo se hubiera detenido, y la luz de su linterna comenzaba a parpadear. De repente, el viento cesó. El silencio fue absoluto, un silencio que lo envolvía con un peso insoportable. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro, apenas un murmullo, como si viniera de lejos. Al principio pensó que era el viento, pero al prestar atención, se dio cuenta de que no había viento en absoluto. Javier. El nombre le heló la sangre. ¿Cómo sabían su nombre? Miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo los árboles, que ahora parecían aún más imponentes, como si estuvieran observándolo. Decidió continuar, acelerando el paso, pero el susurro se hizo más claro. Javier, ven. El miedo comenzó a apoderarse de él, y aunque su instinto le decía que debía dar media vuelta, sus pies no respondían. Algo lo atraía hacia el corazón del bosque, hacia el mismo lugar de donde se había perdido Álvaro. Cada paso lo acercaba más a ese llamado, a esa voz que parecía surgir de todas partes. De repente, una figura apareció entre los árboles. Era una mujer, pero no era como las personas que Javier conocía. Su rostro estaba oculto bajo un velo blanco, y su presencia era tan palpable que parecía absorber la luz a su alrededor. Javier intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Solo pudo mirar fijamente a los ojos vacíos de la mujer. Ven a casa, Javier, dijo ella con una voz suave, pero tan penetrante que hizo que su corazón latiera más rápido. El susurro te espera. Todo lo que deseas está aquí.
Era como si el bosque mismo se estuviera despertando, como si las sombras lo rodearan, empujándolo a dar un paso más hacia el desconocido. La figura de la mujer avanzó hacia él, y cada paso que daba hacía que el aire se volviera más frío y la oscuridad más profunda. Javier sintió una presión en su pecho, un peso invisible que lo obligaba a caer de rodillas. A su alrededor, las sombras parecían crecer, tomando forma, extendiéndose hacia él, susurrando su nombre, llamándolo a unirse a ellos. Javier. La voz se volvió más intensa, más urgente. No puedes escapar. Ya eres mío. Con un esfuerzo desesperado, Javier se levantó, luchando por controlar su respiración y la creciente desesperación. Miró hacia atrás, y al ver la figura de la mujer desvanecerse entre las sombras, se dio cuenta de que ya no estaba solo. Las sombras del bosque se alzaban, y algo dentro de él sabía que el susurro lo había alcanzado. En un último intento por escapar, corrió hacia lo que pensaba que era el borde del bosque, pero el suelo comenzó a ceder bajo sus pies. Cayó nuevamente, y cuando se levantó, estaba en un claro, rodeado por un círculo de árboles gigantescos, en el mismo lugar donde Álvaro había desaparecido años antes. Allí, entre las sombras, vio a las figuras. Los aldeanos, o lo que quedaba de ellos, caminaban en círculos, sin expresión, con los ojos vacíos, atrapados en el mismo destino que Álvaro. Y al centro, entre ellos, estaba la figura de Álvaro, su rostro desfigurado, pálido y sin vida, pero sus ojos, esos ojos vacíos lo miraban con una intensidad perturbadora. Ya no hay escape, susurró la multitud en un coro inquietante. El susurro nos ha tomado. Tú también serás uno de nosotros. Javier trató de gritar, pero su voz quedó ahogada, y cuando intentó moverse, la sombra lo envolvió por completo. Su cuerpo se volvió pesado, como si la oscuridad misma lo estuviera absorbiendo. Su respiración se volvió lenta, su visión comenzó a desvanecerse, y la última sensación que tuvo fue la del susurro, esta vez tan cercano, tan personal, que le heló la sangre. Ven. Javier, ven, a casa. Y con esa última palabra, Javier se unió a las sombras, convirtiéndose en otro de los espíritus atrapados en el bosque, condenados a vagar entre los árboles, susurros olvidados por el mundo, mientras el susurro seguía esperando a su próxima víctima. La historia de Álvaro y Javier, ahora una leyenda, se desvaneció en las voces del viento y los susurros del bosque. Y así, el ciclo continuaba, sin fin, con cada nueva alma que se adentraba, una sombra más en la oscuridad eterna. Años pasaron, y el pueblo, que alguna vez estuvo lleno de vida, se desmoronó lentamente. El paso del tiempo dejó huellas en las casas, que comenzaron a derrumbarse por sí solas, desmoronándose bajo el peso del abandono y el miedo. La gente dejó de mudarse al pueblo, pues, a medida que pasaba el tiempo, las historias sobre el susurro se convertían en leyendas más vivas, más terribles. El bosque seguía creciendo, y con él, el poder del susurro. Algunos visitantes ocasionales, viajeros perdidos o curiosos, intentaban acercarse a la zona donde Álvaro y Javier habían desaparecido, atraídos por los rumores. Sin embargo, casi todos ellos desaparecían sin dejar rastro. Las autoridades locales nunca encontraban más que ropas desgarradas y huellas en el barro, como si los que se adentraban en el bosque simplemente se desvanecieran. Un día, un extraño llegó al pueblo. Se presentó como un investigador de fenómenos paranormales, llamado Roberto. Había escuchado las leyendas del susurro y la desaparición de tantos, y decidió que, si había algo que no podía comprender en el mundo, era aquello. No creía en las historias del pueblo, y aunque muchos intentaron advertirle, su escepticismo lo impulsó a continuar. Roberto se alojó en una de las pocas casas aún habitadas, un antiguo hogar que había pertenecido a los padres de un aldeano ahora muerto, que aseguraba haber oído los ecos del susurro durante sus últimos días. Roberto no hizo caso de estas advertencias. Al día siguiente, se dirigió directamente al bosque, armado con su equipo de grabación y cámaras. Al principio, todo parecía tranquilo. El sol apenas penetraba entre las copas de los árboles, pero no había ningún indicio de lo que él consideraba superstición. Sin embargo, conforme se adentraba más en el bosque, el aire se fue tornando denso,
el silencio fue más pesado, y un frío inusual se apoderó de sus extremidades. A medida que caminaba, los murmullos comenzaban a llegar a sus oídos, primero como un eco distante, y luego con más claridad. Roberto, ven. Lo ignoró, burlándose de sí mismo por ser tan influenciado por los rumores. Pero las voces no desaparecían. Al contrario, se intensificaban, rodeándolo como un vórtice de susurros que se entrelazaban. Los árboles parecían inclinarse hacia él, como si el bosque mismo lo estuviera observando. Su linterna parpadeó y se apagó, sumiéndolo en la oscuridad. Cuando intentó encenderla de nuevo, las sombras a su alrededor comenzaron a tomar forma. ¿Qué es esto?, murmuró Roberto, pero antes de que pudiera hacer algo, algo lo tocó en el hombro. Al volverse, no vio nada, pero el aire estaba más espeso, y el murmullo, más cercano. Roberto, ven a descansar. En ese momento, el suelo comenzó a temblar ligeramente, y la tierra a su alrededor se abrió. Una figura apareció entre las raíces de los árboles. Era una figura fantasmal, translúcida, vestida con ropas antiguas. A medida que se acercaba, su rostro se hizo visible, era el rostro de Álvaro, aunque pálido y desfigurado por el tiempo, los ojos vacíos y penetrantes, fijos en Roberto. Ya eres mío, dijo Álvaro con una voz que resonó en la mente de Roberto, llenándolo de un terror indescriptible. El suelo se empezó a abrir aún más, y de entre la tierra surgieron más figuras. Eran las almas de los perdidos, los aldeanos que habían caído antes que él, atrapados en un ciclo eterno, condenados a vivir entre las sombras del bosque. Todos ellos lo miraban, su mirada vacía, sus rostros sin vida. La figura de Álvaro levantó una mano, señalando hacia el oscuro corazón del bosque, donde el susurro se hacía más fuerte, más tangible, como una presencia que lo rodeaba. Ven, Roberto, ven a casa, como todos nosotros. Roberto intentó retroceder, pero el suelo lo mantenía en su lugar, las raíces de los árboles se enredaban a sus pies, inmovilizándolo. La oscuridad lo rodeó por completo, y pudo sentir cómo las sombras lo tocaban, lo invadían. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en un susurro bajo, como si el bosque hubiera robado sus palabras. El susurro lo envolvió, y con él, la sensación de desesperanza. Los ojos vacíos de Álvaro lo miraban fijamente, como si estuviera dando la bienvenida a Roberto en su propio destino. Y entonces, con un último susurro, el sonido se hizo ensordecedor. No puedes irte, Roberto. El susurro no olvida. Con esa última palabra, la figura de Álvaro desapareció, y Roberto cayó al suelo, consumido por la oscuridad. La luz de su linterna se apagó, y el bosque se quedó en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, los aldeanos, al igual que los viajeros perdidos antes que él, nunca volvieron a ver a Roberto. Su equipo y grabaciones fueron encontrados días después, cerca del borde del bosque, pero el investigador nunca apareció. La leyenda del susurro, imparable y eterna, había reclamado a otro. El pueblo, aunque vacío y olvidado por el mundo, aún guarda el secreto del bosque y de aquellos que se atrevieron a desafiar la oscuridad. Los más viejos, los pocos que quedan, saben que la maldición nunca se ha ido. Y si uno se acerca demasiado a la sombra del bosque en la noche, puede escuchar un susurro que llama a todos los que pasan cerca. Ven, ven a descansar, ven a casa. El tiempo continuó su marcha, pero el susurro, imparable, no cesaba de reclamar su tributo. Las leyendas del pueblo comenzaron a desvanecerse en la memoria de quienes aún quedaban, hasta que el lugar fue olvidado por completo. El bosque, siempre presente y siempre oscuro, parecía haberse tragado todo vestigio de vida, como si la tierra misma hubiera absorbido las historias, las personas y el miedo. Pero el susurro no olvidó. Pasaron generaciones. Nadie se atrevió a acercarse al antiguo pueblo, y las historias se redujeron a murmullos entre los pocos habitantes cercanos. Nadie recordaba ya a Álvaro, ni a Javier, ni a Roberto. Pero aquellos que caminaban por la senda equivocada, quienes se adentraban demasiado cerca del bosque, sentían una inquietud en el aire, algo inexplicable que les erizaba la piel. Y algunos, en sus últimos momentos, antes de desaparecer, juraban haber oído un susurro,
distante al principio, y luego, cerca, estremecedor. Hasta que un día, una nueva familia se mudó a una casa en las afueras del pueblo, buscando una vida más tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. La familia Martín había oído las historias de la zona, pero como muchos antes que ellos, pensaron que todo era solo superstición. Clara y Esteban Martín llegaron con sus dos hijos, Lucas y Sofía. La casa, aunque antigua, era amplia y tenía un encanto especial. La familia se instaló con entusiasmo, sin preocuparse por las advertencias de los pocos vecinos que quedaban. La vida en el campo era lo que necesitaban, un cambio de ritmo, una oportunidad para reconectar. Al principio, todo parecía en calma. Las tardes eran tranquilas, las noches claras, pero algo comenzó a inquietar a Clara. Cada noche, cuando caminaba por la casa, sentía una presión extraña en el aire. Una sensación de que algo, o alguien, la observaba desde algún rincón oscuro. Lo ignoró al principio, atribuyéndolo al cansancio y al cambio de entorno, pero pronto, las cosas comenzaron a empeorar. Una noche, mientras paseaba por el jardín, escuchó un susurro bajo, casi imperceptible, pero que no podía ser ignorado. Clara. Se detuvo en seco, mirando alrededor. Nadie. Solo la luz de la luna iluminaba las sombras alargadas de los árboles cercanos. Su corazón empezó a latir con fuerza, pero pensó que era solo su mente jugándole una mala pasada. A la mañana siguiente, Esteban, quien siempre fue más escéptico, encontró en el jardín algunas huellas extrañas, como si alguien o algo hubiera caminado por allí. No eran huellas normales. Parecían más bien deformes, desfiguradas, como si fueran dejadas por una sombra, algo que no debería existir. Esteban pensó que eran solo rastros de algún animal salvaje, pero Clara no pudo dejar de sentir que aquello era un presagio. Durante los días siguientes, los susurros se hicieron más fuertes. Lucas y Sofía, al principio ajenos a todo, comenzaron a quejarse de pesadillas extrañas, donde veía figuras sombrías que los observaban mientras dormían. Decían que el bosque les hablaba, que escuchaban voces que les pedían que fueran hacia él. Y cuando preguntaron a sus padres sobre lo que ocurría, sus ojos reflejaban un miedo palpable que nunca antes habían mostrado. Una noche, Clara despertó abruptamente, escuchando con claridad una voz, más fuerte que nunca, esta vez susurrando su nombre. Clara, ven a descansar. Sintiéndose atrapada entre el miedo y la lógica, se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, pudo ver una figura, alta y delgada, que la miraba fijamente. No podía ver su rostro, pero sentía que algo oscuro emanaba de ella, una presencia palpable que le helaba la sangre. En ese momento, comprendió. La historia no era una leyenda. El susurro aún existía, esperando, acechando, reclamando lo que le correspondía. Desesperada, intentó despertar a Esteban, pero él no respondía. Estaba dormido profundamente, como si algo lo hubiera sumido en un sueño profundo y antinatural. Los niños también parecían estar en un sueño extraño, como si la oscuridad misma hubiera invadido sus mentes. Clara se encontraba sola, atrapada entre el miedo y la desesperación. Sabía lo que tenía que hacer. Algo dentro de ella la empujó hacia el bosque, hacia el mismo destino que había reclamado a tantos antes que ella. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, salió al exterior, guiada solo por la luz tenue de la luna. El susurro la llamaba, y algo en su interior sabía que no podía escapar. A medida que avanzaba hacia el bosque, las sombras se alzaban a su alrededor, susurrando su nombre, invitándola a unirse a ellas. Los árboles parecían moverse, inclinándose hacia ella, como si el bosque entero estuviera vivo, deseoso de recibirla. La figura del hombre o la mujer que había visto antes se desvaneció en la distancia, pero sentía que la sombra de Álvaro, de Javier, y de todos los perdidos la observaban. Las voces se unieron en un coro, más intensas que nunca. Clara, ven a descansar, ven a casa. En ese momento, Clara comprendió que no había escape, que la sombra del bosque era infinita, que su destino estaba sellado, como lo fue para los demás. La oscuridad la rodeó,
y mientras su cuerpo se sumergía en la niebla espesa que se levantaba de la tierra, ella escuchó un susurro final en su oído, un susurro que arrastró su alma al mismo vacío del bosque. El susurro no olvida. Y, como tantos antes que ella, Clara se desvaneció en la oscuridad, perdiéndose en la eternidad del bosque, mientras las voces y las sombras esperaban a su próxima víctima, en un ciclo sin fin. El ciclo del susurro continuó sin pausa, tejiendo una red invisible que atraía a todos los que se acercaban al bosque maldito. Clara, como los que la precedieron, se unió al coro de voces perdidas, y su nombre se unió a las leyendas que susurraban entre los árboles. La familia Martín, sin embargo, no fue la última en caer en la oscuridad del bosque. El paso de los años trajo consigo más desapariciones. Algunos aldeanos, sabiendo lo que ocurría en el corazón del bosque, trataban de advertir a los viajeros que llegaban al pueblo, pero la mayoría no los escuchaba. La gente seguía ignorando los relatos de las voces y las figuras sombrías que se decían merodeaban entre los árboles. Se creía que la gente que se perdía solo era víctima de su propia curiosidad o locura. Sin embargo, el susurro no perdonaba. Una tarde lluviosa, una joven llamada Natalia, junto con su novio, Tomás, decidieron hacer una excursión por el bosque. Habían escuchado sobre las desapariciones, pero confiaban en su razón y en su fortaleza. No creían en leyendas ni en historias de terror. Es solo un cuento para asustar a los niños, se dijeron a sí mismos mientras se adentraban en la espesura del bosque, ignorando las advertencias de los pocos habitantes que aún quedaban en el pueblo. Al principio, el bosque parecía tranquilo, sus hojas crujían bajo sus pies y la lluvia golpeaba suavemente las copas de los árboles. Pero conforme avanzaban, el ambiente comenzó a volverse más pesado. La luz del día parecía desvanecerse, como si el sol estuviera siendo succionado por la oscuridad misma. La sensación de estar siendo observados creció, pero no fue hasta que comenzaron a oír los primeros susurros que empezaron a entender la gravedad de la situación. Tomás, murmuró Natalia, al escuchar su nombre en el viento. ¿Lo oyes? Es solo el viento, respondió él, aunque su voz sonaba más insegura de lo que intentaba aparentar. Pero el susurro se intensificó, y esta vez no fue solo su nombre. Era una mezcla de voces, como si las almas de todos los desaparecidos estuvieran llamando, atrapadas en un ciclo interminable. Natalia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las sombras alrededor parecían moverse, y aunque los árboles estaban estáticos, algo en el aire hacía que la realidad misma se distorsionara. Ven a casa, Natalia. Tomás, ven a descansar. La voz se volvía más cercana, más urgente. Ambos intentaron correr, pero el suelo se volvió resbaladizo y el bosque parecía cambiar de forma, las raíces se entrelazaban y bloqueaban su paso, como si el mismo bosque estuviera tomando vida para impedirles salir. Los susurros se multiplicaron, envolviéndolos por completo. Tenemos que salir de aquí, gritó Tomás, mirando alrededor desesperado. Pero antes de que pudieran dar un paso más, una sombra se deslizó entre los árboles, una figura alta y delgada que los observaba en silencio. La figura se acercó lentamente, su rostro oculto, pero sus ojos brillaban en la penumbra, vacíos y profundos como pozos de oscuridad. Ven a descansar, Tomás, ven a casa. Tomás dio un paso atrás, pero Natalia, sin saber por qué, sintió una extraña atracción hacia la figura. Era como si algo en su interior estuviera respondiendo al llamado de la oscuridad, algo que no podía comprender. Un peso invisible la empujaba a dar un paso más, a acercarse a esa figura que la llamaba, a unirse al susurro. Natalia, no. Gritó Tomás, al ver que ella comenzaba a caminar hacia la figura. Pero la joven no pudo detenerse. Era como si su cuerpo no le respondiera, como si las sombras estuvieran tomando control de ella. Sus pasos la llevaron más cerca de la figura, que extendió una mano hacia ella, y con un suave toque, la arrastró hacia la oscuridad del bosque. Tomás intentó seguirla, pero fue detenido por una fuerza invisible que lo empujó al suelo. Miró aterrorizado mientras la figura y Natalia desaparecían entre las sombras, y los susurros aumentaban, ahora un coro ensordecedor de voces que llenaban su mente. Tomás, ven a descansar. Con el corazón acelerado y el alma llena de terror,
Tomás trató de levantarse, pero la tierra misma parecía hundirlo más y más. Los árboles crujieron y las sombras se alzaron, como si quisieran envolverlo. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció ante él, la figura de Álvaro, desfigurada por el tiempo, con los ojos vacíos, igual que los de todos los que se habían perdido antes. El susurro nunca olvida, dijo la figura de Álvaro, mientras una neblina oscura rodeaba a Tomás. Tu alma es mía ahora. Tomás intentó gritar, pero su voz se ahogó en el susurro interminable. La figura de Álvaro levantó una mano, y con un toque helado, lo arrastró hacia la oscuridad, uniéndolo al ciclo de almas atrapadas, condenadas a vagar en el bosque para siempre, sus voces convirtiéndose en parte del susurro eterno. Y así, otra pareja se unió a la legión de sombras que habitaban en el bosque, esperando la llegada de la próxima alma que se atreviera a desafiar la oscuridad. El pueblo, ahora completamente deshabitado, se convirtió en un lugar olvidado por el mundo. Pero el bosque seguía creciendo, su misterio sin resolver, y el susurro nunca dejó de llamar. Quien osara entrar en su dominio, siempre encontraría algo esperando en la oscuridad, una sombra, un susurro, un alma perdida. Y mientras el bosque estuviera allí, el ciclo continuaría, eterno e imparable. Los años continuaron su curso, y aunque el pueblo desapareció por completo, el susurro permaneció, cada vez más fuerte, creciendo y alimentándose de las almas atrapadas en el bosque. El bosque parecía expandirse, como si fuera una entidad viva, que se nutría de las personas que se adentraban en su oscuridad. Aquellos que creían que las leyendas eran solo historias, mitos para asustar a los niños, pronto aprendían la terrible verdad de una manera ineludible: el susurro nunca olvida. El mundo seguía su camino ajeno a la tragedia que ocurría en ese rincón apartado. Las ciudades crecieron, las aldeas florecieron y las generaciones siguieron su curso. Pero cada tanto, en algún rincón del mapa, una persona o un grupo de turistas se extraviaban, ignorando las advertencias que los pocos habitantes de los pueblos cercanos aún daban. Y siempre, sin importar cuán decididos estuvieran a ignorar el peligro, el susurro los llamaba, los atraía hacia la oscuridad. Una tarde gris, un grupo de jóvenes aventureros decidió ir a explorar el antiguo pueblo y sus alrededores. Habían oído las historias de desapariciones misteriosas y buscaban algo que contar. Su nombre era Elena, Jorge, Marta y Simón. Eran escépticos y estaban convencidos de que todo era producto de la imaginación o historias inventadas para asustar a los niños. Al llegar al pueblo, encontraron ruinas desmoronadas, viviendas abandonadas, y un silencio extraño que llenaba el aire. Sin embargo, lo que más les sorprendió fue el bosque que lo rodeaba, imponente y siniestro, como una amenaza en el horizonte. Vamos, chicos. Está claro que no hay nada aquí. Solo un montón de viejas leyendas, dijo Simón con una sonrisa burlona. A pesar de las advertencias de los pocos aldeanos que aún quedaban, los jóvenes decidieron adentrarse en el bosque, cámara en mano, listos para capturar lo que creían que era solo una historia para contar. La emoción de explorar un lugar tan desolado y lleno de misterio los llenaba de adrenalina. El aire era frío y denso, y la oscuridad parecía crecer más cerca de lo que pensaban. A medida que se internaban en el bosque, comenzaron a escuchar murmullos. No era el viento, no podía ser. Las voces eran suaves, susurrantes, como si alguien les hablara al oído, pero no había nadie cerca. ¿Lo oyeron?, preguntó Elena, mirando a sus amigos, cuyo rostro mostraba incomodidad. Es el viento, replicó Jorge, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero no era el viento. Los susurros se intensificaron, y pronto comenzaron a escuchar algo más claro, algo que resonaba en sus mentes, como si fuera una llamada profunda y ancestral. Los árboles se cerraban a su alrededor, como si quisieran atraparlos, y las sombras parecían moverse, retorcerse, cambiar de forma. Ven, ven, ven a descansar. Las palabras resonaron en sus mentes, atrapándolos en un estado de confusión. Elena sintió que su cuerpo se volvía pesado, como si una fuerza invisible la empujara a seguir adelante, hacia el centro del bosque. Simón, Marta y Jorge también comenzaron a sentirlo, como si el bosque entero los estuviera envolviendo. Tenemos que irnos, gritó Jorge,
su voz llena de pánico. Pero la senda hacia la salida del bosque parecía haberse desvanecido. En lugar de avanzar hacia la claridad, se encontraron en un laberinto interminable de árboles que los rodeaban como una prisión. De repente, una figura apareció entre las sombras. Una figura alta, delgada, con una presencia extraña que les helaba la sangre. Era difícil verla claramente, pero sus ojos brillaban con una luz vacía, como si no perteneciera a este mundo. ¿Quién eres?, preguntó Marta, su voz temblorosa. La figura no respondió con palabras, pero su presencia hablaba por sí misma. El aire se volvió denso, y los susurros aumentaron, hasta convertirse en una presión insoportable. Ven a descansar, repetía la figura, acercándose lentamente. Elena, Jorge, Marta y Simón comenzaron a retroceder, pero la figura continuaba avanzando, imparable. De repente, el bosque comenzó a retorcerse aún más, como si fuera una criatura viva, y una sensación de pavor absoluto los invadió. La figura levantó una mano, y un frío mortal recorrió sus cuerpos. Al mirar al suelo, vieron que las raíces del bosque comenzaban a emerger, extendiéndose hacia ellos como dedos gigantes que los atrapaban. No. Gritó Simón, mientras trataba de liberarse, pero el suelo lo retenía. Su cuerpo se hundió en la tierra, como si fuera absorbido por el mismo bosque. La figura, sin decir una palabra, se acercó a los demás, tocándolos con un frío que les quemaba la piel, y con un susurro final, sus cuerpos comenzaron a desvanecerse en la neblina, llevados por el bosque, como si nunca hubieran existido. El susurro, satisfecho, volvió a envolver el bosque en su calma ominosa. La figura que había sido Álvaro, que había sido tantas otras almas, observaba desde las sombras mientras el bosque tomaba lo que le pertenecía, los recuerdos, las vidas, las almas perdidas. El viento sopló suavemente, llevando consigo una última palabra que resonó en la distancia. El susurro nunca olvida. El bosque permaneció en silencio, esperando, mientras las voces atrapadas en su interior seguían susurrando, esperando a la próxima alma que se atreviera a desafiar su oscuridad. La leyenda del susurro continuaba, como un ciclo sin fin, esperando a quienes caminaban sin miedo por el borde de lo desconocido.